Durante muchos años, los Beatles fueron considerados una de las mejores bandas del planeta. Eso fue hasta que apareció Pink Floyd para convertirse en el favorito de los rockeros. Dark Side of the Moon pasó a ser uno de los álbumes más grandes de la humanidad. Cuestionar esta afirmación podría generar debates tan interminables como inútiles. Sin embargo, el lugar de Pink Floyd empezó a tambalear con Radiohead, especialmente con OK Computer. Entre los círculos de melómanos y las discusiones generales de internet, OK Computer es citado como una de las creaciones artísticas más importantes de la historia reciente. Aún así, me parece pertinente preguntarnos qué tan cierta es esta afirmación. ¿Efectivamente es tan bueno o simplemente nadie se atreve a cuestionarlo para evitar debates y mantener la paz entre los ciberforistas? Por eso decidí hacer este video donde haremos un repaso por los primeros álbumes de Radiohead para tratar de entender OK Computer y ver cómo se ganó ese lugar de prestigio. Entonces, sin alargar más esta intro, pasemos al video en cuestión, no sin antes un poco de contexto y otros datos pertinentes. No hay una historia muy cinematográfica detrás de Radiohead. La banda inicia en 1985 en Inglaterra, cuando un grupo de jóvenes melómanos decide hacer música juntos. Ellos eran el cantante y guitarrista Thom Yorke, el bajista Colin Greenwood, el guitarrista Ed O'Brien y Philip Sewell en la batería. Más adelante se suma el hermano de Colin, el multiinstrumentista Johnny Greenwood. Es importante aclarar que ellos se conocieron mientras asistían a una escuela privada donde rápidamente entraron en contacto con el jazz, la música vanguardista del siglo XX y el trabajo de compositores de cine clásico como Ennio Morricone. La cosa es que empiezan a tocar en vivo y les va bastante bien. Incluso casi llegan a firmar un contrato con Island Records, pero lo rechazaron. Su prioridad era terminar la universidad. Por eso recién en 1991 empiezan a grabar demos bajo el nombre Radiohead. Por si les interesa saber de dónde viene el nombre, es por una canción de Talking Heads. Ahí es cuando firman un contrato con EMI y graban un EP llamado Drill, el cual contaba con versiones prematuras que más adelante formarían parte de su álbum debut, Pablo Honey, de 1993. En retrospectiva, este es el álbum más raro dentro de su discografía, no porque sea un proyecto mega experimental, todo lo contrario, es un disco de rock alternativo noventoso promedio que parece estar a años luz del sonido experimental con el cual se asocia Radiohead. Por ejemplo, el primer track cumple con todos los requisitos para convertirse en un hit radial. Además tiene unas guitarras agresivas que recuerdan mucho a Soundgarden o algunas canciones de Nirvana en Bleach. Luego de ese gran comienzo tenemos el mega hit de Radiohead. No sé qué decir que no se haya dicho de Creep. Si no la escucharon en su momento en la radio o MTV, tal vez la conozcan por algún cover o como parte de algún soundtrack. Es una de esas canciones con una premisa tan simple como efectiva. En resumen, es la historia de un tipo deseando ser más atractivo para el sexo opuesto o la sociedad en general. No es por llevar la contra, pero no es una canción que me parezca particularmente buena. Sacando que la escuché de forma involuntaria demasiadas veces, es hiper repetitiva. La batería hasta suena amateur. Tal vez por eso los de Radiohead odien su hit más grande. Tan es así que dejaron de tocarla en vivo hace años y es un chiste recurrente dentro de los fans. No creo que merezca tantas críticas como single funciona, pero sí me parece inexplicable su éxito. Después el disco tiene canciones que podrían caer en el terreno de lo genérico como Prove Yourself o How You Do. Ambas me gustan, pero es similar a lo que hacían muchas otras bandas de la época. Con eso dicho, hay canciones que podrían ser revalorizadas. Stop Whispering tiene melodías de voz muy buenas. Y como si fuera poco, el final está muy bien construido. El juego de ambas guitarras me parece excelente. Otra de mis favoritas es I Can't. Esta es la típica canción melancólica que sonaba en las radios de los 90. Es más, no sé si me volví loco, pero recuerdo haber escuchado esto durante mi infancia. En líneas generales no me parece un mal disco y creo que merece mayor crédito del que se le suele dar. Sin embargo, para ser un álbum de rock alternativo se queda muy atrás.
Para esa época ya teníamos grandes obras del género como Day Damnation o Gish de Smashing Pumpkins, sin contar derivados del rock alternativo como Nevermind de Nirvana. De todas formas, Pablo Honey fue un éxito en ventas, lo cual puso una presión enorme sobre la banda. Cualquier cosa que sacaran iba a ser comparada con Creep. Así todos se tomaron su tiempo para editar The Vents en 1995, el disco con la portada más curiosa de su discografía. No sé qué quisieron hacer, pero me causa mucha gracia ese muñeco. El primer track muestra a Radiohead yendo en una dirección más interesante. En lugar de meter el típico rasgueo de guitarra grunge, hacen algo más etéreo que aporta el clima triunfal. Después del disco van en una dirección más convencional con The Vents o Jazz. Estas sí mantienen las guitarras grunge. Acá también está High and Dry, un single que en su momento le fue bastante bien. Teóricamente esta es otra de las canciones que odia Thom Yorke. No es una obra rupturista, pero tiene un gran estribillo. Además se nota lo influyente que fue. Muchas canciones de Coldplay o Muse siguen una fórmula similar. Por otro lado tenemos Fake Plastic Trees, un single donde aparece lo que popularmente es llamado el sonido Radiohead, rock alternativo con cuerdas, elementos electrónicos e interpretaciones vocales deprimentes. Sumado a esto, la letra es una reflexión sobre el consumismo desenfrenado. Ya no son situaciones autobiográficas o la típica ira adolescente de los 90s. Una curiosidad de este disco es que la canción My Iron Lung es sobre el odio a ese Creep. Ellos sentían que lo único que sostenía la relevancia del grupo era ese single. Irónicamente, al día de hoy sigue siendo su canción más reproducida, pero a un nivel insólito, tiene como 1.000 millones de reproducciones por sobre encima del resto. Si ellos no se convirtieron en un One Hit Wonders fue gracias a The Vents. Acá Radiohead empieza a ganar prestigio dentro de la prensa o el público más exigente. Es cierto que seguían moviéndose dentro de los parámetros esperables del rock alternativo, pero evidentemente querían ir más allá. Por eso acá tenían dos caminos posibles: hacer otro disco de hits y orientar su sonido a los grandes estadios, o ir en una dirección experimental para cambiar el curso del rock alternativo y el rock en general. Por suerte optaron por lo segundo y en 1997 salió OK Computer. En este disco vamos a notar cómo incorporan un sonido más digital, por llamarlo de alguna forma. Sigue siendo rock alternativo, pero se nota que hay una búsqueda más electrónica. Sin ir más lejos, esta canción fue inspirada por el trabajo de DJ Shadow, por eso en un momento se escuchan unos scratch de DJ. Al mismo tiempo, la construcción general del track es muy ambiciosa, ya sea por las cuerdas, las capas de sintetizadores o la melodía de guitarra que suelen aparecer durante los versos. Dato no menor, el cambio en el sonido es en parte gracias al productor Nigel Godrich, quien de acá en adelante participaría en todos sus discos. También participó en The Vents, pero ahí estuvo más como ingeniero de sonido y solo produjo Iron Lung. En lo que respecta a las letras, tienen un carácter enigmático. Esto ya lo venían haciendo en el disco anterior, pero acá lo hacen con un mayor nivel de sofisticación. Por ejemplo, el estribillo parece estar hablando de un viajero espacial o algo similar, pero en realidad es sobre una experiencia cercana a la muerte. El tono triunfal de los estribillos refleja el alivio que sintió Thom Yorke luego de que su vida fuese salvada por un airbag. De ahí viene el nombre del track. Después de ese gran inicio está una de las mejores canciones de su discografía, si no la mejor, Paranoid Android. Este tiene un inicio etéreo con algunos elementos sci-fi que sirven para pintar un paisaje entre desolador y futurista gracias a las cuerdas y algunos sonidos sutiles como esa voz robótica. Todo para ir construyendo esos pasajes rockeros que conducen a un solo de guitarra tan inesperado como genial. Después de ese momento explosivo, el track tiene un giro interesante cuando Thom Yorke empieza a repetir lo que parecen mantras. Es interesante la paz que transmite el instrumental mientras el protagonista parece estar lavando su cuerpo en la lluvia. Todo para terminar con otro solo de guitarra tan intenso como el anterior.
Dato curioso, para el video pidieron trabajar exclusivamente con Magnus Carlsson, el creador de Robin. Ellos querían hacer algo más alocado entre comillas para despegarse del tono serio de los videos anteriores. Se nota que eran conscientes de su reputación como banda deprimente. Para darles un ejemplo, otro de los singles más grandes del álbum es Karma Police, el cual parte de un chiste interno. O sea, el instrumental apunta a construir un clima melancólico, además la letra es bastante surrealista, hay varias interpretaciones al respecto. Sin embargo, la letra es un chiste interno. Cuando alguien del grupo hacía alguna maldad, ellos solían decir te va a agarrar la policía del karma. Por eso en los estribillos terminan diciendo eso es lo que pasa si se meten con nosotros. Sin el dato biográfico no hay forma de saber esto, y ahí está la genialidad. Todo el tiempo están tratando de generar un clima onírico con el instrumental. Es más, la secuencia de acordes la tomaron de Sexy Sadie de los Beatles, pero procuraron llevarlo a un terreno más abstracto. De paso, el video musical aporta las interpretaciones surrealistas. Datazo, el director fue Jonathan Glazer, el que hace poco hizo Zone of Interest. Como habrán notado, la construcción de atmósferas es uno de los puntos más fuertes del disco. Por ejemplo, Subterranean Homesick Alien describe sentimientos similares a los de Creep, pero gracias al instrumental hacen algo 1000 veces más interesante. La soledad que transmite siempre me pareció increíble. No sé si estoy condicionado por la portada, pero los instrumentos parecen estar ubicados en la gran ciudad, más que nada por cómo están espaciados. Esta atención al detalle y el carácter cinematográfico es lo que muchos celebran de Radiohead en general. Es más, la canción Exit Music for a Film fue hecha para la película de Romeo y Julieta. Y ya que estamos, Jonny Greenwood es un gran compositor de cine. Trabajó en varias películas de Paul Thomas Anderson, como por ejemplo There Will Be Blood, una de las mejores películas del universo. Ya para la segunda mitad, el disco se torna político con Fitter Happier, un interludio robótico que suele ser leído como una crítica a la psiquiatría o la industria farmacológica en general. En esencia es sobre cómo intentan aplacar emociones intensas para generar individuos productivos. Fitter, happier, more productive, comfortable. Not drinking too much. Esta sirve como interludio para Election Engineering, la cual ataca directamente a las políticas neoliberales en Inglaterra. También en No Surprises se nota cierto desprecio hacia la clase política y la humanidad en general. Personalmente esta me parece la canción más deprimente del disco, en parte porque Thom Yorke se muestra rendido y frustrado, pero además hay sonidos que remitan a las canciones de cuna pero con una construcción inquietante. El clima pesadillesco también está en Climbing Up the Walls, aunque esta explora sentimientos de paranoia y miedo. Recomiendo que lo escuchen con atención porque el encanto está en las sutilezas. Tampoco este es un disco increíblemente demandante y deprimente, al igual que los otros tiene su costado radial. Es más, la canción Let Down recientemente se volvió viral en TikTok. Acercándonos al cierre está Lucky. Acá me gusta cómo irrumpen los estribillos cortando con el sonido apagado y casi monótono de los versos. En cierta forma me recuerda a algunas canciones de Dark Side of the Moon. Y por último está The Tourist. No se me ocurre mejor final para el disco. Ese cierre entre rockero y etéreo creo que es el mejor resumen para la obra. Y así termina OK Computer, un disco que en su momento recibió todo tipo de halagos por parte de la prensa y el público melómano. Al día de hoy sigue manteniendo esta reputación. Cada vez que sale un ranking sobre álbumes importantes, OK Computer suele aparecer mínimo en los primeros 10 puestos. Por eso de acá en adelante dejan de ser percibidos como una banda de rock para convertirse en un proyecto serio, dado que sus próximos álbumes explorarían al máximo la construcción atmosférica con un carácter cinematográfico y tintes electrónicos. Pero eso será material para un futuro video. Y para ir cerrando, honestamente no puedo decir si OK Computer es el mejor álbum jamás escrito. Primero, ¿quién soy yo para decidir eso? Pero además sería injusto para todas las grandes obras que inspiraron a Radiohead.
Con eso dicho, sí es uno de los mejores álbumes del circuito mainstream. En otras palabras, seguramente haya discos mejores, incluso discos que todavía me faltan escuchar, pero dentro de la música radial sí es una obra fundamental. Es un disco que se mueve muy bien entre el sonido radio friendly del rock alternativo y la propuesta experimental del art rock, sumado a todos los sonidos electrónicos tomados del downtempo y la electrónica de finales de los 90s. OK Computer probablemente sea el disco definitivo de esta década, un proyecto que sirve como puente entre el espíritu visceral del rock y el sonido futurista tan presente durante los 2000. Entiendo que a veces el fan de Radiohead es medio denso y que las discusiones sobre la calidad de los álbumes en muchos sentidos es inútil, pero al menos nos sirven para sentarnos a escuchar discazos como este. Y con eso voy a terminar este video. No sin antes agradecerle a los miembros del canal, esta gente que mensualmente es un aporte económico para que el canal pueda existir, así como también quienes donan ahí con el botón de super gracias. Todo eso la verdad que ayuda muchísimo. También se agradecen los comentarios, las compartidas, que se suscriban al canal y todas esas cosas formales que hacen que un canal de YouTube exista. Por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene.